Sobre todo una televisión pública razonable, una razonable desde el punto de vista de los profesionales que trabajan en ella, del número, de las políticas informativas que se sigan, plural, que realmente dé voz a todo el mundo y sobre todo que se centre o se preocupe sobre esos lugares que hay en el territorio que siempre quedan un tanto en sombra y solamente son noticia a nivel nacional, por ejemplo, cuando existe o hay una catástrofe, etcétera. Esos lugares, costumbres, tradiciones, plural y razonable, a la vez que razonada, creo que serían mis principios para una televisión pública valenciana. Home, jo crec que la televisió pública, diguem-ne, no l'hauríem de qualificar amb quin tipus de televisió pública, sinó una televisió pública que garantitzi el dret a la informació, una informació plural, veraç, contrastada, i que per tant, diguem-ne, estigui a prop dels valencians, que se la sentin seva i que se sentin ben representats per la seva televisió, la que paguen amb els seus impostos. Luego, lo que tiene que aportar de novedoso es que tiene que ser una televisión de proximidad, fundamentalmente. Es decir, ahora que la televisión ha tenido que desaparecer Canal Nou, Televisión Valenciana, para darnos cuenta del hueco que cubría, el hueco que se ha quedado huérfano, y es ese hueco el que tiene que rellenar la nueva Televisión Valenciana. Es decir, hablar de todo aquello de lo que nos está hablando ahora, que la televisión no existe, es decir, contenidos de proximidad, donde ni las televisiones a nivel nacional, ni públicas ni privadas, pues pueden llegar y pueden competir, ¿vale? Y luego la segunda cuestión fundamental es el transmedia. Es decir, pues una plural, una abierta, una realmente abierta a la gente y a la realidad social del país valenciano, y no la que había, y muchísimo menos que la que había, la que no hay ahora.